Hola, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, mis queridas alumnas y queridos alumnos. Este es el primer video que vamos a hacer de usando el PCIN para que veamos todo lo que es la parte de ciclos. Antes de partir con ciclos, quiero hacerles un breve resumen de lo que hemos visto hasta el momento. Lo primero que hemos visto dentro de los algoritmos que ustedes saben, tal como explicamos en las primeras clases, tienen tres estructuras muy marcadas. La primera de ellas es la estructura de secuencia, donde después de una línea de código, de una línea de acción, viene otra línea de acción. La segunda es la estructura de selección, en la cual nosotros hacemos una pauta para evaluar una acción. En el fondo es el uso del sí. Y la tercera estructura, que es la que vamos a estudiar de aquí para adelante, es la estructura de iteración, que son los famosos ciclos, en el cual nosotros vamos a trabajar con tres ciclos y que aprendan su uso y su aplicación, que va a depender dependiendo del programa que me estén pidiendo o el algoritmo. Vamos a ver el uso del mientras, del repetir hasta y del ciclo para. Entonces, tal como les dije, lo primero que vamos a ver, vamos a recordar un poquito la primera estructura de algoritmo, que es la estructura de secuencia. Esta estructura donde después de una línea viene otra línea. Se ejecuta en forma secuencial, por eso se llama estructura de secuencia. Por ejemplo, supongamos que hagamos un pequeño algoritmo que defina dos notas, nota 1, nota 2 y un promedio como real. Y le pidamos al usuario que me ingrese la nota 1, y coma, leer nota 1, nos colgamos del copy-paste, copiamos y pegamos para hacer relativamente rápido esto. Nota 2, aquí vamos a dejar un espacio en blanco ahí. Nota 2 y calculamos el promedio. Promedio es igual, ya estamos usando solamente el signo igual. Nota 1 más la nota 2 dividido por 2 y mostramos el promedio al usuario. Entonces, tu promedio es 2 puntos, coma, promedio, punto y coma. Si yo ejecuto esto, lo ejecuto, ya nos vamos a cambiar de pantalla para que ustedes puedan ver la ejecución del mismo. Estamos con el screen. ¿Sí? Esa pantalla, si yo ingreso a la nota 1, por ejemplo, un 4.5, 4.5, nota 2 un 5.8, enter, nos damos cuenta que nos muestra 5.1. Cerramos esta pantalla y nos vamos a ir al diagrama de flujo de este ejercicio. Ya vamos a ver el diagrama de flujo aquí, en el flujo, y se dan cuenta ustedes que el diagrama de flujo me muestra toda una estructura de secuencia. O sea, después de una línea de código hay otra línea de código. No hay ninguna quiebre ni tampoco acción en la cual yo pueda desviar el proceso. Simplemente es lineal, completamente lineal. Por eso se llama estructura de secuencia. La siguiente estructura que nosotros vamos a ver es la estructura de selección. Entonces, antes de eso, vamos a guardar este ejercicio y vamos a poner estructura de secuencia. Todo esto que vamos a hacer ahora se los voy a subir al portal para que lo tengan y lo estudien. Y vamos a copiar todo este código que ya está hecho para copiarlo en un nuevo algoritmo. Entonces aquí vamos a ver y a este le vamos a poner estructura de selección. La estructura de selección
es cuando el algoritmo hace una pausa, entre comillas una pausa, a una velocidad muy grande, para evaluar una condición. ¿Ya? La estructura de selección se divide en dos, estructura de selección simple y compuesta. La estructura de selección no es otra cosa que el sí. Yo, por ejemplo, aquí le agrego un sí, y ya con eso le estoy agregando una estructura de selección. A la estructura de secuencia que tenía originalmente, ya le estoy agregando una selección. ¿Cuándo es simple, cuándo es compuesta? Cuando es la primera, cuando es simple, si yo tengo una condición, por ejemplo, si el promedio le digo es mayor o igual que 4.0, entonces le digo, por ejemplo, escribir felicitaciones, coma, has aprobado. Has aprobado. Si ustedes se fijan acá, ya tengo una selección simple. ¿Por qué simple? Porque tengo solamente una acción para esta condición. Si esta condición es verdadera, va a hacer esto. En caso que sea falsa, no hace nada. Sigue derecho. Si lo vemos, si lo observamos, esto es un diagrama de flujo. Vamos a cambiar la pantalla del diagrama de flujo. Acá está, se dan cuenta, tengo la misma estructura de secuencia que tenía originalmente, pero aquí ya llega a una selección. Si esto es verdadero, va a hacer va a imprimir este mensaje, pero si es falso, sigue derecho. No hay alteración. ¿Cuándo se llama estructura de selección compuesta? Cuando además de una condición o una línea para un verdadero, yo le agrego a su vez una condición para en caso que sea falsa. Y en ese caso estamos hablando de una estructura de selección compuesta. Entonces, en este caso, yo le podría poner un mensaje acá. Lo lamento. Has reprobado. Si ustedes se fijan, si la condición es verdadera, va a ser esto. Y si es falsa, va a ser esto. Y sigue la secuencia. ¿Ya? Este algoritmo ustedes lo pueden probar cuando se lo envíe o escribiéndolo ustedes mismos. Si yo, ¿cómo se llama? Lo veo esto en un diagrama de flujo. ¿Ya? Vamos a ir a ver acá al diagrama de flujo. ¿Ya? Correcto, un diagrama de flujo, acá está. Y se van a dar cuenta ustedes que tengo la misma estructura, pero ya tengo una condición para el caso sea verdadera y en un caso no sea falsa. Esta es una estructura de selección compuesta. ¿Ya? Eso es para ver. Entonces, ahora vamos a ver cuándo es una selección. Perdón, una iteración. Entonces a esto le vamos a poner archivo, guardar, archivo, guardar como, estructura de selección. Estructura de selección. Entonces ahora vamos a hacer esto mismo, pero para una estructura de iteración. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, quisiera hacer esto y repetirlo para varias personas? Si yo ejecuto este ejercicio, me hace una sola vez el proceso y termina. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer esto para varias personas? Hacer el cálculo de esto para varias, repetirlo varias veces. Para eso estoy obligado a insertarle una estructura de iteración. Existen varias estructuras de iteración. Vamos a ver las dos fundamentales y después la última. Las dos fundamentales que yo considero es el ciclo mientras y el ciclo repetir hasta. ¿Ya? Tiene una diferencia, en el fondo hacer lo mismo, pero tiene una pequeña diferencia de funcionamiento. Y el otro ciclo es el para, que lo vamos a ver más adelante en los siguientes videos. Por ejemplo, cuando yo significa que quiero hacer una estructura de iteración. Vamos a poner acá estructura de iteración, estructura de, podría ser repetición. Vamos a poner con el ciclo mientras. Mientras, repetición, vamos a poner repetición 1 mientras, porque el mientras yo lo podría, a lo mejor es más, pero normalmente se trabaja de dos formas, que ya se lo voy a explicar ahora a continuación.
La primera estructura, mientras la estructura de repetición 1, es que si yo quiero poner todo esto que está aquí, de aquí dentro de un ciclo que se repita varias veces, estoy obligado a usar un ciclo. Y el mientras, una de las formas de usar esto es a través de un mientras con contador. ¿Cómo lo hago? Si ustedes se fijan acá, vamos a definir un contador i, y el que me va a controlar cuántas veces yo quiero repetir el ciclo, y el n que me indica hasta dónde voy a repetir. En el fondo, si yo le digo, ¿sabe que lo quiero repetir 10 veces? El n va a ser 10. Y el i me va a ir contando 1, 2, 3, etc. hasta que yo llegue al valor correspondiente. Normalmente los contadores son enteros. Normalmente no significa que sea una regla estricta, eso no. Pues yo puedo hacer que vaya contando de medio en medio, por ejemplo. Ya. Y el contador, normalmente los contadores parten de 1. Es ilógico que un contador parta de 0, salvo en el ciclo para cuando lo vemos más adelante, que normalmente en lenguajes como Java y otros más, el contador normalmente, o el ciclo para, que en Java se llama for, normalmente la iteración parte del valor 0, que ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos arreglos. Entonces, ustedes se fijan, igual 1. ¿Qué le estoy diciendo con igual 1? Estoy diciendo, ¿sabe que el contador va a partir del valor 1? Y aquí le voy a decir, mientras ese contador sea menor o igual que n, ya hacer. ¿Qué le estoy indicando aquí? Le estoy indicando, ¿sabe, señor, que el contador tiene que llegar hasta n? Si el n, por ejemplo, vale 5, y yo digo igual 1, estoy preguntando, ¿1 es menor que 5? Si esta respuesta es verdadera, ¿qué le estoy diciendo? Hágame lo que está aquí adentro del ciclo. Es decir, todo lo que está aquí adentro del ciclo, que ya lo vamos a insertar, todo lo que está aquí adentro del ciclo se va a repetir tantas veces como yo le indique, en este caso hasta el valor de n. Pero antes de darle el valor n, yo estoy obligado a decirle o preguntarle al usuario hasta cuándo quiero repetir el ciclo. Y eso me obliga a enviarle una pregunta al usuario. Le digo, ¿cuántas veces, vamos a ver correctamente, cuántas veces ya repetirá el ciclo? Repetirá el ciclo. Y eso en el fondo, ¿qué le estoy diciendo? Deme el valor de n. N con minúscula en este caso. Y aquí yo le digo leer n. Con la línea 3 y 4 que ustedes están viendo acá, yo le estoy preguntando al usuario cuántas veces voy a repetir el ciclo. Y en este caso el ciclo se va a repetir. Pero si yo dejo esto tal como está aquí, el ciclo, el valor de i nunca va a cambiar. Entonces, la última o penúltima instrucción antes de la sentencia mientras, le tengo que obligatoriamente decirle al ciclo i igual i más 1 para que el contador se vaya incrementando de 1 en 1, una vez, 2 veces, hasta que llegue al valor de. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer ahora, vamos a traer la estructura que teníamos delante, que es esa estructura en secuencia, la vamos a traer acá. Vamos a copiar todo esto que está aquí. Control C, no, mejor vamos a la selección, disculpen chiquillos. Acá, vamos a traer todo esto que está aquí. Control C. Y lo vamos a copiar dentro del ciclo. Control V. Y vamos a esta sentencia que es definir, por buenas prácticas, la vamos a escribir aquí arriba, para que no la cambien. Y si ustedes se fijan, ya el ciclo correspondiente, vamos a fijar un poquito que lo vean, el ciclo correspondiente, ¿estamos bien? Este ciclo, que está ahí mientras, o toda la estructura que nosotros teníamos, se va a repetir ¿cuántas veces? N veces. Para N alumnos, por ejemplo. Si yo veo esto en un diagrama, vamos a un diagrama, también para que ustedes vean el diagrama, en un diagrama se pueden percatar que ya tengo una estructura de iteración. ¿Qué significa eso? Significa que ahora ya no hay una secuencia lineal hacia abajo, sino que el ciclo termina
cuando esta condición se me cumpla. Entonces, bien, se ejecuta todo esto, incrementa el valor y se devuelve hacia arriba. En caso esta sentencia sea falsa, salta y termina el proceso. Ejecutémoslo. Por ejemplo, vamos a... disculpen. Lo vamos a ejecutar. Vamos a grabar primeramente. Vamos a ejecutar. Y nos vamos a ir al ciclo para que ustedes lo vean. Nos vamos a cambiar. Screen. Chat. Entonces me estoy preguntando, fíjate, me está preguntando cuántas veces voy a repetir el ciclo. Supongamos que lo voy a repetir 3 veces. 3 veces. ¿Qué significa eso? Me está preguntando la nota 1 la primera vez. Ya, un 4.5, un 5.8 y tu promedio igual. Y después te fijas, me vuelve a preguntar en qué se nota 1, porque aquí, entre aquí y acá, lo repitió una vez. Veamos acá, pongamos notas malas, 2.5 y un 3.8. Tu promedio 3.15, lo lamento, has reprobado. Y me está prohibiendo el ciclo por última vez. Un 6.4 y un 2.8. Y termina el ciclo. ¿Cuántas se dieron cuenta? Repitió el ciclo 3 veces. Eso es un típico ciclo mientras con contador. Contador. ¿Ya? En el siguiente video vamos a ver el otro caso del ciclo, en el caso que si yo quisiera, por ejemplo, cambiar el contador, porque aquí yo estoy obligado a darle cuántas veces quiero repetir el ciclo. Pero ¿qué pasa si tú no conoces la cantidad de alumnos que tengo? En ese caso tengo que obligatoriamente cambiar el ciclo. Ahora, el ciclo mientras, a diferencia con el otro, tiene una particularidad, que antes de entrar al ciclo pregunta si la condición es verdadera. Si la condición es verdadera, ejecuta el ciclo, pero si es falsa, no lo ejecuta o finaliza. ¿Me fijas? Eso es lo mismo que teníamos delante, pero lo está repitiendo N veces. En el siguiente video vamos a ver el mismo ciclo mientras, pero en vez de usar contador, lo vamos a usar que con la respuesta. En el fondo le vamos a preguntar al usuario si quiere repetir el proceso. Y eso se lo vamos a enseñar en el siguiente video.